Bienvenidas y bienvenidos a la edición del mes de marzo de Diálogos NCC. Estos encuentros virtuales son una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. La intención de Diálogos NSC es hablar acerca de distintos temas en torno a la conmemoración de una fecha internacional. En este caso, hoy 29 de marzo de 2022, queremos conmemorar el Día Internacional de los Bosques. Mi nombre es Juan Mayorga, soy un periodista cubriendo temas ambientales y agradezco mucho la invitación para moderar este diálogo virtual, Innovación Tecnológica para el Cuidado de los Bosques. Queremos agradecer la colaboración del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con quienes compartimos la transmisión en vivo de este diálogo virtual por Facebook y a través de la página de NCC Iberoamérica. Y bien, para esta sesión tenemos invitados de lujo. Estas invitadas son expertas forestales y representan una buena cantidad de experiencias de América Latina. Tenemos a Leila Salazar López. Ella es activista por el clima y desde 2015 es directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Amazon Watch. Durante más de 20 años, Leila ha trabajado para defender las selvas tropicales del mundo, los derechos humanos y el clima, a través de organizaciones de base y de campañas internacionales en Amazon Watch, Rainforest Action Network y Global Exchange. Y recientemente fue reconocida como la activista ambiental número 17 que hace la diferencia por Make It Better Media. Del otro lado tenemos a Nadia Mamani, quien es especialista en sistemas de información geográfica y teledetección aplicada de las ciencias de la Tierra y el medio ambiente. Sus áreas de especialización son el monitoreo del uso de la tierra y los cambios de cobertura del suelo. Actualmente, Nadia se desempeña como especialista en estos sistemas de información geográfica y teledetección para el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, que es parte de la organización Amazon Conservation, que tiene base en Washington, D.C. Su trabajo se enfoca en el monitoreo en tiempo real y la identificación de los impulsores, patrones y tendencias de la deforestación en toda la región amazónica. Pues bienvenidas. Les invitamos a los espectadores, a la audiencia, a anotar todas sus preguntas y comentarios en esta transmisión y hacérnoslas llegar a través del canal de Facebook de NCC Iberoamérica y del canal 44. Más adelante vamos a tener una dinámica de preguntas y respuestas con nuestros invitados. Pues bien, este año nos toca celebrar el Día Internacional de los Bosques en medio de varias circunstancias que significan retos para los bosques, y no solo para los bosques, sino también para el concepto que tenemos de ellos y la importancia que les damos en relación a nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra economía y nuestras sociedades. Los bosques albergan más del 80% de las especies animales y vegetales en el mundo y son infinitamente variados. Por ejemplo, en México podemos pasar de un bosque de niebla a un bosque mesófilo, a uno templado o a una selva baja en cosa de pocos kilómetros de recorrido. Pero a pesar de que más de 1.600 millones de personas en el mundo dependen de los bosques para obtener alimentos, medicinas, fibras, combustibles o materiales para construcción, cada año estamos devastando unas 10 millones de hectáreas, una superficie equivalente a más de 3 veces la superficie completa de Jalisco, este estado del occidente de México. Entonces, urge atajar esta realidad no solo para hacer realidad, hacer asequibles los objetivos de desarrollo sustentable, como ha sugerido Naciones Unidas, sino también como una manera de enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación del suelo y tantas otras agendas ambientales que ya están definiendo nuestro futuro. Y bueno, vamos a iniciar el diálogo con nuestras invitadas, nuestras expertas forestales. Como primera pregunta yo pondría sobre la mesa, en este año internacional que señala Naciones Unidas, el moto que ha sugerido la ONU implica el consumo de productos forestales de manera sostenible. Esto para tener una relación viable con los bosques. Sin embargo, aunque las etiquetas sostenible, sustentable son recurrentes en este tipo de narrativas, pues tenemos que no necesariamente estamos llegando a ellas en los hechos. Entonces, yo les preguntaría en primer lugar, ¿qué nos falta para llegar a este aprovechamiento sustentable de los bosques? Y si quieren, le doy primero la palabra a Leila Salazar. Leila, adelante. Buenos días a todos y todas, todes.
Bueno, como dijo Juan, soy Leila Salazar López, soy chicana, estoy acá en California y saludos a todos mis paisanos en México y en todo el mundo. Bueno, acabo de regresar de Ecuador, la selva amazónica en Ecuador. em, y como ustedes saben o tal vez no saben, que la Amazonía es la selva tropical más grande en todo el mundo. Y la tenemos aquí en nuestra región de las Américas. Es una selva importantísimo para el ecosistema, para, para el cambio climático, para mantener en balance el cambio climático que está en crisis en este momento. Eh, Está en crisis. Una de las razones por qué estamos en ese crisis climático es por la devastación, la destrucción y la falta de respeto a los bosques tropicales, los bosques en todo el mundo, como la selva amazónica, eh, y los pueblos que defienden estos bosques. Sin la selva amazónica, sin los bosques, no podemos tener balance en nuestro clima. Um, ¿Y por qué es tan importante tener este balance? ¿Y cómo llegamos a tener un balance y sostenibilidad? Es frenar la deforestación, es frenar las amenazas. En este año, solo en este año, en Brasil, em, la deforestación es lo peor que ha sido en 15 años. Tal vez han visto imágenes o han visto noticias de, de los incendios en la Amazonía. Hace 2 años y medio, en agosto de 2019, el mundo se dio cuenta de que la Amazonía estaba en peligro. Vieron la Amazonía en llamas. Pero eso ha estado pasando por mucho tiempo. No solo pasó en ese año y sigue pasando. Y desde ese tiempo, desafortunadamente, la deforestación ha aumentado. El saqueo de tierras, em, y esos incendios no son accidentes. Como aquí en California tenemos incendios silvestres, también causados por el cambio climático, pero los incendios en la Amazonía, no solo en Brasil, en Perú, en Bolivia, no son accidentes, son intencional. Gente incentivados por el gobierno, por políticas del gobierno, de que la Amazonía está abierto para desarrollo. Y desarrollo significa quemar y cortar el bosque, la selva más biodiverso en todo el mundo, cortar y quemarlo para poner soya, para sembrar soya, monocultura y para la ganadería. Esto no es sustentable, para nada. No es sustentable. Y está quemando la tierra, está quemando el bosque, está causando un imbalance terrible en la regulación del agua, el sistema de agua, de la lluvia en la Amazonía, y eso en torno afecta el, uh, el, los ríos voladores, como decimos, los ríos voladores que van por la selva y vienen hasta acá, hasta California, hasta México, para regar nuestras tierras. Esos ríos volantes están fuera de su curso por la deforestación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos frenar esa deforestación, esos incendios, esas políticas que no solo incentivan los agronegocios, pero también la minería, la extracción de petróleo, la deforestación ilegal, legal, la minería legal y ilegal. Um, entonces, tenemos que actuar
en solidaridad con los pueblos y las comunidades ribereñas, las comunidades de las selvas, en defensa de los bosques que ellos están protegiendo. Yo sé que vamos a hablar de eso un poquito más. Y ellos, en muchos pueblos en cuales nosotros trabajamos, en la selva hay más de 500 pueblos, nacionalidades y pueblos indígenas en la selva tropical, en la Amazonía, más los ribereños, más las comunidades de la selva. Y ellos saben cómo vivir en balance con la tierra. Tienen planes de vida, tienen planes de salud, de educación, de cómo mantener sus chakras, sus jardines de comida en una manera sustentable. Tienen artesanías, tienen productos de la selva, como hemos escuchado el caucho, ¿no? Reservas extractivas del caucho, como formó Chico Méndez en la selva en Brasil. Hay muchos productos de la selva que se están desarrollando, que se han estado desarrollando y se pueden producir en una manera sustentable y beneficiar a las comunidades para que no tienen que eh, deforestar o la gente no tiene que entrar a deforestar. Entonces hay que apoyar políticas y proyectos que promueven la, el balance y el desarrollo sustentable, no el desarrollo de destrucción. Gracias, Leila. Me parece un gran saque y creo que pones muchos temas sobre la mesa. Yo destacaría lo último que comentabas acerca de la necesidad de políticas que pongan proyectos que hagan posible este balance, ¿no? Entre el desarrollo y la conservación, porque hay que decirlo, o sea, no todo es la gran depredación que estamos viendo en la Amazonía que tú describías, y que también hay que decirlo, es en buena medida a partir de las políticas en Brasil, por ejemplo, del presidente Jair Bolsonaro y su gabinete, que están abriendo a una explotación irracional este tesoro forestal. En comunidades de México y de otras partes de América Latina, fundamentalmente en aquellas donde les ha sido entregado el manejo de los recursos a comunidades indígenas, podemos ver este buen manejo, incluso a través de extracción de madera, de caucho. En el sureste de México se extrae la base para la goma de mascar, el chicle, que es una savia del árbol de chico zapote. Se hace ecoturismo, incluso se hace cacería cinegética de ejemplares muy bien ubicados, pero siempre de una manera que hay una tolerancia a la explotación y siempre son ellos los defensores del territorio, los dueños, los que lo conocen, quienes son capaces de decir hasta aquí, ahora permitamos un ciclo de regeneración. Y creo que eso es lo que trata de hacer ver Naciones Unidas en este Día Internacional de los Bosques, ¿no? En este año en concreto que se refiere al aprovechamiento sustentable. Entonces, quisiera tener tu primer saque también, Nadia, para ver esta misma pregunta, ¿cómo le hacemos para que no sea una devastación, que sea una relación simbiótica como muchas que hay en la ecología, porque a fin de cuentas los seres humanos somos una especie más de esta biodiversidad? Ya, yo sin duda alguna creo que, bueno, toda esta pregunta y el tema en realidad me remonta mucho a mi experiencia. Yo nací, crecí en un pueblo amazónico pequeño en la Amazonía peruana, muy cerca a Bolivia y Brasil. Mi pregrado inclusive hice en una universidad local donde conozco bien de cerca concesiones forestales, la vida en el campo, tanto en chacra como en trabajar inclusive en el sector forestal, en el sector de reforestación, porque también esa región sufre mucho de deforestación minera ilegal. Hay un caso muy grande conocido que es La Pampa, es muy fuerte, una zona muy fuerte devastada por la minería ilegal. Entonces yo con esa experiencia puedo decir que de cierta manera yo me interesé mucho por estos temas. Justamente mi background, mi profesión es monitoreo satelital. Entonces uso muchas tecnologías para poder analizar, en este caso, no solamente Perú, sino también toda la región amazónica
Lo que por decir, les invito a todos a poder revisar el proyecto MAP, es una iniciativa de monitoreo de la Amazonía, de los Andes amazónicos, es un proyecto de monitoreo en la que, por decir, en el último reporte para analizar solo el comportamiento y la dinámica de la deforestación durante el año pasado, identificamos casi 2 millones de hectáreas perdidas en toda la región amazónica, que es muy devastado, es muy triste esa noticia. Y solo en Perú, por decir que es una región amazónica andina, se devasta aproximadamente cada año más de 150.000 hectáreas. Entonces es sumas increíblemente grandes y que me hace pensar mucho y reflexionar a tu pregunta, ¿qué nos hace falta para llegar a este consumo sostenible? Y desde mi posición y un poco de experiencia en campo, yo puedo decir que sin duda alguna creo que mejorar los planes de manejo son esenciales, pero con una visión integral, yo diría, del valor ecosistémico. No solamente ver el árbol como madera, sino ver también que todo lo que nos ofrece ese bosque como tal, como un ecosistema que interactúa con nosotros y con otros seres vivos. Y no solamente ver el producto como tal, que es lo que hacen mucho con el tema de la tala selectiva, por ejemplo. El otro que me parece muy importante resaltar es lo que justamente Leila mencionó, que es la articulación de políticas y regulaciones. Em, Actualmente en nuestros países latinos yo creo que se ha hecho un gran avance en mejorar las políticas, mejorar ciertas leyes en base a ciertos acuerdos internacionales como regulaciones del IPCC, el acuerdo de Escamú. Entonces es como ese tipo de políticas y regulaciones necesitan aún ser mejor llevadas y seguir siendo mejoradas con los años para que se adapten mucho más a la realidad local, porque es donde debemos aterrizar siempre. Eso es el actor principal. También yo diría que mejorar y promover los mecanismos de certificación ayudan mucho, sin duda alguna, para poder llegar a un consumo sostenible, ya que la transparencia de la trazabilidad productiva, es decir, de la cadena de valor, nos va a permitir poder conocer de dónde se origina ese producto y cuáles son todos los procesos que ha pasado para poder ser exportado y nosotros por lo menos poder garantizar el origen de ese producto. Y me parece también muy importantísimo, en especial este paso que es de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, que básicamente, y asignación de recursos sin duda alguna, que me parece que es un paso en el que estamos muchos países, en que después de la política y regulación son establecidas, es decir, se plasman leyes a nivel nacional o a nivel regional y local, pero ¿qué pasa con estas leyes? Necesitamos implementarlas, necesitamos que éstas sucedan en la realidad, en la acción, y esto significa también poder asignar recursos a las entidades que necesitan verificar, supervisar este tipo de actividades y procesos. Entonces, es muy importante. Entonces, el consumo de productos sostenibles yo diría que inicia primero con garantizar que las personas locales puedan cosechar de manera sostenible todos sus productos, pero que principalmente mejoren también su calidad de vida, que debe ir de la mano, para que así ellos puedan sentir ese incentivo de mantener el bosque en pie, pero también no sentirse limitados con que solo es bonito y debe estar así intacto. Y para eso hay varias estrategias, inclusive para crear la bioeconomía, que es un como escenario ideal que todos queremos, pero que es posible. Y nosotros, por ejemplo, desde Conservación Amazónica, venimos ayudando a familias locales y comunidades en Bolivia, por ejemplo, a cosechar, almacenar y procesar bayas de azaí, que es un fruto muy auténtico de la región boliviana. También con Brasil, ellos también poseen azaí en esa zona trifronteriza con Perú, Brasil y Bolivia, la zona donde yo vengo. Y actualmente, por ejemplo, estamos también ampliando su trabajo a que no solamente se quede ahí, sino también trabajar con asociaciones locales que básicamente empoderándolas a través de capacitaciones, a través de fondos y apoyo en marketing para que puedan ampliar sus operaciones con el fin de llegar a mejores mercados.
Y sin duda alguna hay mucho por hacer en este paso también. Y una de las cosas que siempre hemos detectado es que también sin duda ellos necesitan apoyo financiero para poder satisfacer la demanda de su venta o empoderamiento que quieren hacer más a largo plazo. Entonces, yo creo que por ahí pueden ser un par de sugerencias que puede ayudarnos mucho a pensar más en detalle. Gracias, Nadia. También son muchísimos temas los que pones sobre la mesa, o sea, tanto soluciones de mercado como políticas públicas, por ejemplo. Sin embargo, algo que ya había mencionado Leila y que me parece fundamental en el caso de América Latina y otros países del sur global es la relación con los pueblos indígenas como dueños originarios del territorio y de los bosques en muchas ocasiones, y también como quienes son repositorio de un conocimiento muy específico que es crucial para conservar estos bosques, estos territorios. Y no solo para conservarlos, como tú decías, Nadia, de una manera que sea agradable al ambientalismo moderno, es decir, bonitos y todo, sino para saber vivir con ellos, vivir de ellos, lo que menciona Naciones Unidas, ¿no? Obtener comida, obtener fibras, obtener materiales para construcción, obtener agua. Entonces, también hay que decirlo, en este momento son precisamente las poblaciones indígenas y grupos equiparables asociados los que están recibiendo la presión de ser los defensores del medio ambiente, del territorio. Básicamente son los que lideran las listas de ambientalistas asesinados, y esto no es gratuito, ¿no? Y bueno, lo que siempre decimos en el ambiente es que tenemos que proteger a la gente que protege el medio ambiente. De lo contrario, no hay manera de ser realistas con una pretensión de conservación. Leila nos comentaba el caso de una mujer indígena Shuar que fue asesinada en Ecuador, María Tant. Sin embargo, estos casos se reproducen por todos lados en América Latina, tristemente. En México tenemos el caso de la familia Valdenegro en la Sierra Tarahumara o de Irma Galindo en la Mixteca, en el estado de Oaxaca, que se presumen, porque no ni siquiera hemos llegado a las investigaciones judiciales correspondientes, pero se presumen asesinatos motivados por sus actividades de defensa del medio ambiente. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos apoyarnos en estos esfuerzos y conocimientos indígenas, Leila, en lugar de estar en esta tensión perpetua, ¿no? Que además les implica a ellos muchísima violencia? Bueno, primero, como mencionando el nombre de María, me hace pensar en ella. Y María Tant fue una mujer, como dicen las mujeres, fue una boa, fue una mujer muy fuerte, fue una mujer cantante, cantaba canciones, siempre animaba las mujeres, las comunidades cuando había marcha, había movilización, había reunión. Siempre ella era la que cantaba y animaba, y justo el día que fue asesinada, estaban en un reconocimiento del Defensoría del Pueblo, las mujeres amazónicas, que son un colectivo de mujeres defensoras de la selva en Ecuador. Y por todo su trabajo en defensa de la tierra, de la selva, frente a la extracción, en defensa a las defensoras y los defensores de la selva. Ellos recibieron un reconocimiento por la Defensoría del Pueblo y se juntaron y tuvieron una celebración, y luego cuando ella estaba volviendo a su ciudad y su comunidad, fue atropellada, y hasta ahora no hay ninguna investigación de qué le pasó, y, y quién hizo esto, ¿no? Hay impunidad total. Y si eso ha pasado a una mujer
que tenía atención, que tenía colectivo, que era madre. Imagínase los que no tienen atención, los que no tienen colectivo, ¿no? Entonces es un ejemplo de cientos ejemplos en Ecuador, de miles de ejemplos en la Amazonía y miles de ejemplos en todas las Américas, porque desafortunadamente, como deben de saber, estando en México, estando en Brasil, estando en Colombia, estando en todas las Américas, nuestra región es la región más peligrosa por ser defensora o defensora del medio ambiente. Global Witness, una organización increíble de derechos humanos, siempre hace una investigación cada año y cada año, desafortunadamente, hay reportes de incrementos de números de nuestros defensores de la selva, nuestros defensores de medio ambiente que están protegiendo el medio ambiente y las selvas y los ríos para nuestro futuro y que son amenazados, atacados y asesinados. Entonces, desafortunadamente, esa es la realidad. Entonces, nosotros como aliados, sí, somos organizaciones en defensa del medio ambiente, de la Pachamama, de la Madre Tierra, de la selva. Y también somos defensores de los defensores, de los que defienden y protegen nuestra vida. Porque sin la selva, sin los ríos, no hay vida. Como dicen los pueblos aquí en Norteamérica, agua es vida. No, water is life. Sin agua, no hay vida. Sin selva, no hay agua, ¿no? Entonces, necesitamos estas selvas para mantener la vida y ellos son los que están defendiendo. En la Amazonía, como mencioné antes, hay 511 pueblos y nacionalidades en la selva y más hay pueblos sin contacto o en aislamiento voluntario que deciden que quieren mantenerse libres de nuestra sociedad occidental, ¿no? Y ellos están muy amenazados por la deforestación, por la extracción, por la colonización, por todas las diferentes amenazas que tiene la selva. Yo estoy hablando de la Amazonía, pero yo sé que esto es la realidad en muchos de las selvas tropicales y no tropicales. Los pueblos es probado por muchos estudios, por Rights and Resources Initiative, por World Rainforest Institute, por Naciones Unidas, es probado que los territorios de los pueblos indígenas son los más protegidos, son los que están más protegidos en el mundo. Y en la Amazonía esa es la verdad. La Amazonía, el año pasado, el panel de científicos de la Amazonía y científicos del IPCC, como Carlos Nobre de Brasil y el finado Thomas Lovejoy, muchos científicos nos dieron nuevos datos de el estatus de la Amazonía. Y dijeron que la Amazonía ya tiene más de 20% de deforestación y degradación. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque para mantener el ecosistema de la Amazonía en balance, se necesita tener por lo menos
por lo menos ese 20% em, en balance. Antes decían que hasta 40-50% de deforestación podría sostener, pero ahora dicen que es a los 20% y ya hemos superado eso. ¿Qué significa eso? Que la deforestación en la Amazonía ya está al punto de, está ya, antes decían que a los 50% tal vez ya el sistema ya no podía funcionar como una selva, pero ya estamos allí. No estamos llegando, hemos llegado al punto de colapso de partes del sistema de la Amazonía. Gente me pregunta, cuando dices eso, ¿qué estás diciendo? ¿No? ¿Significa que ya no hay esperanza para la Amazonía? No. Sí hay esperanza todavía. Partes de la Amazonía, en el sur de Brasil, en donde hay mucho agronegocio, ya está en el punto de no retorno. Pero eso no significa que no hay territorios indígenas, no hay áreas protegidas que se tienen que seguir protegiendo. Entonces, cuando los científicos el año pasado dijeron, ya hemos llegado a este punto, tenemos que hacer todo posible para evitar más deforestación y destrucción, tenemos que reforestar, tenemos que proteger, tenemos que defender. Esto es lo que los pueblos indígenas han estado diciendo por décadas, por cientos de años. Han estado diciendo que queremos defender, queremos proteger nuestros territorios. Entonces ahora ha llegado el momento donde la ciencia y los llamados de los pueblos indígenas están en alianza. Y el año pasado, junto a COICA, que es la coordinadora de los pueblos indígenas de la Amazonía, COICA, junto a COICA y RAISKI, y Avaz y STAND y varias diferentes organizaciones internacionales, nos juntamos a hacer un llamado para defender lo que queda de la selva, lo que queda intacto, que son los 80%. Y necesitamos proteger 80% de la selva amazónica para el año 2025. Sí, en 3 años. ¿Se va a proteger toda la selva en 3 años? Eso no sabemos, pero lo que vamos a hacer es hacer todo posible para que los gobiernos de la región que se han comprometido en todas las reuniones internacionales, que se han comprometido a defender la selva y respetar los pueblos indígenas, nosotros vamos a asegurar que eso pasa, que hay compromisos, que hay políticas, que hay acuerdos, que hay tratados en los COPs, en las reuniones internacionales de Naciones Unidas, sea el COP de clima, el COP de biodiversidad que está justo ahora pasando. En todas esas reuniones vamos a asegurar que hay mociones, hay resoluciones, hay compromisos para proteger la selva y trabajar junto con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Porque sin eso, sin eso, la deforestación, la degradación y el punto de no retorno, no solo al sur de Brasil, pero a toda la Amazonía, sí puede ser realidad. Y no para hablar de malas noticias, porque queremos buenas noticias, pero esa es la realidad. Si seguimos en el camino de destrucción,
no puede ver una Amazonía intacto, no puede ver una Amazonía sustentable. Y eso se tiene que hacer con los pueblos indígenas, porque ellos son los mayores protectores de esas selvas. Gracias, Leila. Para recordarle a la audiencia, y es algo que se ha enfatizado mucho justamente a partir de estos problemas que ha tenido la Amazonía, sobre todo la brasileña, en estos últimos años, desde 2018-2019. Un mensaje científico muy importante es que la Amazonía no es necesariamente el pulmón del planeta, como se ha querido decir, es más bien el reservorio de agua, ¿no? Estos ríos aéreos que nos platicaba Leila y que son cruciales para los circuitos hidrológicos en todo el mundo. O sea, lo que pasa en la Amazonía puede repercutir en Norteamérica o del otro lado del Atlántico. Entonces, es fundamental entender, que a esta gran escala, esta escala planetaria, son como fichas de dominó. O sea, no se entiende necesariamente, son hallazgos científicos recientes, pero por ejemplo, no es muy del dominio popular que el polvo del desierto del Sahara fertiliza regiones precisamente de la Amazonía, ¿no? Y los ríos aéreos que los árboles con su transpiración y toda esta masa vegetal avientan a la atmósfera, al aire, pues tienen que ver con corrientes marinas y con ciclos de producción agrícola hasta California, como lo platicaba Leila. Entonces, realmente evitar que lleguemos a este punto de no retorno, que implicaría que el bosque tropical de la Amazonía se empieza a convertir en una sabana, porque ya no tiene la fuerza, digamos, como conjunto para regenerarse y mantenerse como selva tropical, pues implicaría un golpazo que es inédito en el planeta, ¿no? Que ni siquiera sabemos cómo funcionaría. Y además, destacar la gravedad de esto, ¿no? O sea, la parte conceptual que creo que es muy importante es que hace pocas generaciones se consideraba la Amazonía como un macizo forestal impenetrable, un mundo de bosque donde prácticamente no podíamos concebir que como humanidad pudiéramos hacerle algún daño. En cambio ahora, pues prácticamente lo mismo que con el cambio climático, ¿no? No solo se ha confirmado el daño, sino se ve que ya es inminente o como comentaba Leila, que ya está pasando, que ya estamos llegando ahí y por eso es fundamental meter el freno, ¿no? Y sí destaco mucho, Leila, tu comentario de que en este momento el conocimiento científico y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas están coincidiendo, ¿no? En este sentido, es súper recomendable para la audiencia también que chequen el último reporte del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que habla sobre los impactos y la adaptabilidad que hay en el mundo a los impactos que ya existen del cambio climático y prácticamente ahí se recurre a los conocimientos indígenas, o sea, ya es el máximo cuerpo científico en términos de cambio climático, o sea, nuestro Dream Team de científicos nos está diciendo que podemos apoyarnos en estos conocimientos indígenas tradicionales. Y bueno, Nadia, quería pasarte la pelotita de un tema que tocó Leila respecto a la reforestación. La reforestación es un tema muy controversial porque la clase política en nuestros países no necesariamente entiende cómo funciona un bosque, ¿no? No al nivel de nuestra ciencia occidental, mucho menos al nivel de la ciencia o el conocimiento de los pueblos indígenas, que lo ubican en muchos casos mejor. La cosa aquí es que no se puede arreglar reforestando lo que por el otro lado ni siquiera hemos atendido dejando de deforestar, pues, o sea, los arbolitos que pongamos en cierto momento no van a arreglar el haber talado bosques ancestrales en la Amazonía o en el Chaco o en los bosques del occidente de México. Tenemos que un poquito atajar esta dinámica a veces un tanto populista de querer sembrar árboles como manera de compensar las cosas, ¿no? Y tú, me imagino, Nadia, que desde tu perspectiva con los sistemas de monitoreo satelital, has podido ver estas dinámicas de desaparición de manchones forestales de un lado, aparición de otras en otro, pero cómo no tienen que ver necesariamente en cuanto a densidad, cómo no tienen que ver en biodiversidad, o sea, la cantidad de flora y fauna que albergan. ¿Cómo podemos entender
esta urgencia que hay de simplemente dejar de deforestar, que es lo que tenemos que hacer como sociedad humana? Bueno, no hay que descartar tampoco que reforestación es malo, es decir, reforestación es muy importante, pero sin duda alguna creo que todos coincidimos que no hay nada más importante que prevenir la deforestación. O sea, detener la caída de un árbol antiguo es mucho más impactante que plantar uno nuevo. Entonces, justamente esto me hace recordar mucho que tenemos problemas, sobre todo en la percepción de conceptos, y creo que Leila lo mencionó en el tema de incendios. Cuando nosotros hablamos, por decir, de incendios que ocurren en la Amazonía, y eso ocurrió exactamente hace 2 años, en 2019, como en la temporada alta de deforestación y seca, cuando coinciden ambos elementos, la sequía o escasas lluvias, más el incremento de la deforestación para actividades económicas, es como una bomba de tiempo que explota y se refleja en incendios sin control. Entonces, por ejemplo, cuando ocurrió ese tiempo, yo recuerdo que estaba haciendo un entrenamiento y de pronto empezó las noticias de todas partes de incendios en la Amazonía, y a veces los mapas que crearon eran como, parecía que toda la Amazonía se estaba incendiando, que era muy alarmante. Entonces, muchos creemos, como lo mencionábamos antes, que los incendios son naturales, como lo que pasa en California o en otras partes del mundo, pero en realidad estos incendios, si hablamos propiamente en la Amazonía, son provocados por el humano. O sea, eso ya ha sido confirmado y no es porque lo hacen a propósito. Existen algunos casos en Bolivia, gente que quiere para ganar tierras, lo hacen a propósito, pero también por tema de sustentabilidad, porque necesitan, hay una creencia muy originaria en los pueblos locales, en las zonas rurales, principalmente quienes desarrollan agricultura a mediana, pequeña escala, que necesitan hacer tala, roce y quema. Esos son los tres factores. Tala, cortar sus arbolitos o arbustos que hay en su terrenito, que han dejado reposar por un par de tiempo. Luego empiezan a cortarlo todo, 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 como dejarlo bien bonito, y luego finalmente es la quema, que lo que significa es eh, limpiar todo para que la materia orgánica se mantenga en el suelo, y esto crea como un tipo de nutrientes para el suelo, y recién pueden reforestar. Eso a gran escala es lo que se vivió y se observó en la Amazonía hace casi 3 años, en 2019. Entonces, aquí el principal dato que tenemos es que si queremos detener los incendios, como en este caso, es que debemos centrarnos en la fuente, que en este caso la fuente es la deforestación. Las personas están deforestando y posteriormente están pasando a prender fuego, a incendiar el área, y estas muchas veces con el viento o con la sequía se va en diferentes direcciones que después se repercuten en los bosques primarios. El otro que yo también observo con el tema de la percepción errónea es que también ahí hay un gran espacio porque, y no necesariamente oportunidades, pero sino rol de nosotros como instituciones, tanto del gobierno como instituciones privadas, que necesitamos de alguna manera empujar a que esta percepción de que reforestar es una opción, pero deforestar debería ser el principal, evitar deforestar debería ser el principal factor que deberíamos dirigirnos. Es que, por ejemplo, como les explicaba, parte de lo que hacemos con mi organización es el monitoreo satelital. Nosotros, por ejemplo, ayudamos mucho al gobierno peruano y a sociedades civiles en construir, por ejemplo, hicimos la construcción en Perú de un sistema nacional de control y monitoreo, con el cual, a través de colaboraciones interinstitucionales, es que logramos crear un sistema en el que el gobierno pueda recibir información de la deforestación en tiempo real, coordinar internamente y posteriormente hacer intervenciones en campo. Esto ayuda mucho a que
lo que hablaba al inicio de la implementación de leyes y regulaciones, es que si el gobierno interactúa, pero también recibe un apoyo en las áreas que necesita, como el monitoreo en tiempo real, es difícil para un gobierno poder hacer eso si no tiene los recursos ni la gente establecida. En nuestro caso, nosotros tenemos como 3 pilares que el proyecto MAP monitorea áreas en tiempo real a través de imágenes satelitales y otras fuentes de datos libres de acceso. Posteriormente lo plasmamos a un reporte y el tercer paso es la acción, es decir, esos reportes compartimos con los gobiernos nacionales, locales, si es información confidencial como en el caso de minería ilegal, los enviamos a ellos para que ellos puedan tomar acción en el campo, para que puedan analizar y ver si de qué manera se puede reducir o si de repente hay una demanda que plantear o de repente un operativo que pueden ellos realizar para minimizar ese tipo de acciones en el campo. Entonces yo creo que esa articulación de poder apoyar al gobierno para que ellos también puedan cumplir como el mantenimiento sostenible de esas actividades económicas, eso es clave para todos. Bien, Nadia, nos acaba de llegar una pregunta un tanto técnica, creo que te toca a ti. Oscar Cárdenas pregunta cómo hacer sinergia con las diferentes plataformas de observación terrestre como Landsat o Copernicus para reducir justamente la deforestación. Entonces, a partir de tu experiencia, te pediría que nos regales una respuesta. Sinergia, bueno, em, existen diferentes métodos, pero nosotros particularmente lo que hacemos es a través del portal de Planet Explorer, es de las imágenes Planet, que son pequeños satélites que están girando alrededor del planeta. Son imágenes diarias, entonces nosotros lo que hacemos en el proyecto es mezclar en esa plataforma principalmente, ya que tenemos acceso a imágenes diarias de Planet, que no son gratuitas lamentablemente estas, pero sí cuentan con imágenes gratuitas también, que son las Sentinel-2 y las Landsat, e inclusive actualmente con el acuerdo de NICFI, con el acuerdo de la cooperación internacional de Noruega, han abierto a nivel global estos fuentes de datos que creemos que es importantísimo porque ahora cualquier persona como nosotros, si de repente no tenemos ese tipo de acuerdo o, o una organización que pueda firmar un acuerdo con Planet para comprar las imágenes, puedes de manera personal, ya sea por estudios o por cualquier otra razón personal, poder acceder a estos datos de manera gratuita en el nivel 1. Entonces creo que ahí hay oportunidades de poder ver los datos y poderlos analizar de manera exploratoria o también de manera como para estudios de tesis. Entonces yo les invito a que puedan explorar ese convenio NICFI, se llama NICFI, y puedan explorar un poco las diferentes opciones de sinergias que están haciendo ellos para proporcionar datos de libre acceso y también otras plataformas gratuitas que son como los datos de alertas globales que tienen muy buenos resultados en términos de precisión, que son alertas GLAD, que son alertas de la Universidad de Maryland que crea para todo el planeta. Básicamente es una alertas globales. Hay 3 tipos actualmente. Eso pueden encontrarlo en Global Forest Watch. Entonces, si googlean Global Forest Watch exactamente, van a poder acceder a esos datos. Hay una reciente novedad con eso, que hay una plataforma ahí mismo, una de las herramientas de la plataforma que te permite interactuar 3 diferentes sistemas de alerta en uno solo, que son de 30 metros, imágenes Landsat, de 10 metros de Sentinel-2, que son imágenes ópticas a colores, y las últimas y nuevas que son imágenes radar, que son también de 10 metros, que son Sentinel-1, que son alertas que para todo el año te dan resultados. Es decir, imágenes ópticas tiene una limitante que durante lluvias las nubes no te permiten ver. Entonces, con las imágenes radar ya están supliendo ese tipo de deficiencia con las alertas. Entonces, explórenlo. Yo creo que esas 2 herramientas, Global Forest Watch y NICFI, The Planet, van a ser muy útiles para cualquiera que quiera explorar esos datos. Gracias, Nadia. Pues ahí están los recursos, NICFI y Global Forest Watch, que personalmente creo que son interesantes, incluso si no eres un especialista o un técnico en estos asuntos. O sea, a la audiencia que nos está viendo desde Guadalajara, por ejemplo, en este canal público, pues los invitamos a ver ahí
cuál es la superficie del bosque de la primavera que se pierde cada año, cómo se ve a través de las distintas imágenes satelitales, por curiosidad, ¿no? Por ver cómo es el entorno. A veces el bosque más próximo no es la Amazonía y por lo tanto el que tenemos que cuidar es ese que está cercano a nosotros, que en el caso de México son distintos y muy variados. Leila, para regresar al tema de la innovación tecnológica, porque realmente creo que vivimos en un momento muy emocionante en este tema, porque los bosques en América Latina, en nuestros países, están usando una cantidad inusual de recursos que les está permitiendo hacer maravillas. Los sistemas satelitales que nos platicaba Nadia, hay una buena cantidad de documentación aquí en México de la biodiversidad con cámaras trampa, con sistemas relativamente sencillos. En Perú están haciendo un patrullaje de sus áreas forestales contra el clandestinaje de madera a través de drones, por ejemplo. Y pues quería saber en tu experiencia en la Amazonía, ¿qué les ha funcionado? ¿Qué más han incluido? Y posteriormente también quiero dejar abierta la pregunta a otro tipo de innovación, ¿no? La innovación tecnológica son recursos muy concretos, muy asequibles, un dron, una cámara, un satélite, eh, pero por ejemplo luego está la innovación social, que también se vale de muchos elementos tecnológicos y que, por ejemplo, nos da esa posibilidad de que en el estado de Oaxaca, por ejemplo, las comunidades indígenas que tienen bosques bien manejados y que hacen ecoturismo, pues tienen una cantidad de páginas de Facebook, de Internet, aplicaciones donde ofrecen sus servicios ecoturísticos y que conectan de una manera muy eficiente con el mercado para hacer realidad este sueño de ingresos propios a partir de actividades no extractivas, ¿no? Entonces, ahí te lo dejo, Leila. Gracias. Bueno, quiero reconocer el trabajo de MAP um, y, y todos las organizaciones que que se enfocan en monitorear. Um, no, yo he conocido a Matt Feiner y um, a muchos de los colegas de Andes Amazon Conservation y de MAP y de otras organizaciones. Raizki es una red súper importante que siempre está haciendo el monitoreo. Es un colectivo, una red de diferentes organizaciones en toda la Amazonía, científicos y de monitoreo, y siempre hacen un reporte cada cuantos años y con mapas y detalles que luego organizaciones como nosotros, como Amazon Watch, que nos enfocamos en incidencia y comunicación, podemos usar esos datos y esos reportes para hacer la incidencia, para hacer las cartas, para hacer ese trabajo con las comunidades, en solidaridad con las comunidades amenazadas o afectadas, ¿no? Por ejemplo, si una comunidad está impactado por la minería, como recién acabo de ver en Ecuador, ¿no? Saben tal vez de unas concesiones mineras. Eso está todo en papel hasta que llegan las maquinarias, porque típicamente o debe de haber consulta, debe de haber una consultoría, debe de haber los pueblos, las comunidades tienen derecho de ser consultados, de ser informados previamente, ¿no? A cualquier proyecto, pero muchas veces esto no pasa. Y recién cuando estuve en Ecuador, pude ver desafortunadamente los impactos de la minería ilegal en una área de 5 hectáreas. Pero Perdón, fue, Leila, nos avisa producción que ya solo tenemos 30 segundos, entonces te pedí un ay, cierre ay, bien ay. breve. Bueno, Estamos en televisión, lo siento.
Y no estaba viendo la hora, pero en este caso, lo que ellos han usado video, drones, celulares. Todos tenemos celulares y todos podemos sacar fotos, videos, usar GPS, y los pueblos indígenas están usando GPS para monitorear en toda la Amazonía. Eso es una innovación increíble, que no solo para monitorear amenazas, pero también para monitorear y documentar lo sagrado que tienen, ¿no? Lo lindo que tienen en la selva. Excelente, gracias Leila. Yo lo resumiría en que son los ojos de este trabajo más fino y más social y más de organización que hace Leila con comunidades de base, ¿no? Los tenemos que dejar por acá porque desafortunadamente así es la televisión y sus tiempos, pero ha sido una conversación muy rica. Les agradezco mucho tanto a Nadia como a Leila, a la producción y por supuesto a toda la audiencia. Gracias por conectarse y asistir a esta edición del mes de marzo de Diálogos NSC con motivo del Día Internacional de los Bosques. También a los seguidores de NSC Iberoamérica y el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, les queremos recordar que nos pueden seguir a NSC Iberoamérica en sus redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion, casi la que ustedes gusten y manden. Y se está justamente rolando esta información de este día con la etiqueta hashtag diálogos NSC. También se puede visitar el sitio web noticiasnsc.com. Y pues con estas recomendaciones terminamos. Les agradecemos mucho. Nadia, Leila, un saludo afectuoso hasta allá y felicidades por su gran trabajo en beneficio de nuestros bosques.